¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Lo dejo con Ariel Cañete, el moderador. Perfecto, gracias Jonathan. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Estamos en este debate que va a ser bastante interesante sobre la virginidad perpetua de María. Tenemos a Jonathan Vargas y a el apologista Ed, de España, creo, que va a estar defendiendo la posición de que María no fue virgen, y Jonathan va a defender la posición de que siempre fue virgen María. Entonces, sin más perder el tiempo, entonces empezamos. ¿Quién fue el retador? Sí, vamos a que diga unas palabritas. Sí, se quiere presentar. Sí, Sí, y presenta el formato, Ariel. Perfecto. Muy bien, Ya. el formato es lo de siempre. Sería 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y dos preguntas con 30 segundos de tiempo para respuesta. Sería el formato del peso, la verdad. Se fue, Ariel, se fue. Vamos a esperar entonces que nos recuperemos. Ya. Adelante, Ed. ¿Se quiere decir algunas palabritas? Vale, pues nada, muchas gracias por invitarme a este debate. Soy Ed, testigo de Jehová, desde España, del canal Existe Dios, y nada, esperemos que sea provechoso este debate y que saquemos buenas conclusiones en base a los argumentos y los textos bíblicos que vamos a ver hoy. Bien, mientras esperamos entonces que Ariel se recupere entonces de ahí del congelamiento de la web que tiene él, vamos nosotros a establecer entonces el formato, ¿ya? El formato entonces es el siguiente, ahí Ariel está entrando otra vez. El formato es el siguiente entonces, 10 minutos de presentación de la doctrina de cada uno, 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación y 2 preguntas intercaladas con solamente 30 segundos para responder. Y eso sería todo, es el formato que siempre hemos establecido en el canal del Peso de la Verdad en los últimos 3, 4 años ya que tenemos, ¿cierto?, como canal acá en la red. También mientras está entrando Ariel, a decir que el canal del Peso de la Verdad es un canal sin fines de lucro, en el cual estamos en distintas plataformas. Nos pueden encontrar en WhatsApp, en Telegram, en Twitter. También nos pueden encontrar bajo las dos plataformas de mayor renombre que en este instante hay, tanto YouTube como en TikTok. En TikTok tenemos 3 canales oficiales. Está el canal de Ariel Cañete, Ariel77, y el canal de Juan García, Peso a la Verdad, y Juana Reforma en TikTok. 3 canales oficiales. Adelante, Ariel, ya dije el formato, ¿ya? Perfecto. Mil disculpas, Sí. acá problemitas con están vecinos usando el Wi-Fi, me parece que es por eso. Perfecto, Ya. entonces comenzamos ya entonces Mira, de vuelta, así rapidito. sí, necesito que... Mira, yo voy a tomar mi cronómetro también, pero tú eres el que lleva el tiempo, ¿ya? En caso de que se te vayas Sí. de nuevo y te perdamos. Ya, la idea es que un minuto nos avises tanto a Ed y a mí como cuando quede un minuto, ¿ya? Cuando falte un minuto, Ya, para todo, no avisa, ¿ya? Y como tú tienes perfecto. eco, creo, te silencias porque tienes como eco cuando uno habla, creo, ¿ya? Ahí está Ariel. Sí, Ya, ahora, estamos en fechas estamos en fechas eliminatorias y mi vecino que tiene un pub, entonces creo que es por eso el internet como ya, está muy saturado. Perfecto. Va a comenzar entonces. yo comienzo. El Perfecto, retador. Jonathan. A tu señal, 10 minutos. Ok, Empezamos, ya. muy bien, entonces, la doctrina de la perpetua virginidad de María es una doctrina que es bíblica y que no tan solamente también es bíblica, sino que también es histórica. La podemos encontrar en el Protoevangelio de Santiago en el año 150, donde hay un pequeño relato donde se relata, valga la redundancia, ¿cierto?, la perpetua virginidad de María. Es decir, que María, una vez después de dar a luz, siguió siendo virgen. También los tenemos en escritos de Orígenes de Alejandría, al comienzo del siglo III, donde él dice que María no tuvo otro hijo que Jesús. Esto lo dijo Orígenes de Alejandría. Por lo tanto, es una doctrina que es antes del catolicismo romano. La doctrina se sostiene primeramente porque cuando vamos a Isaías 7:14, la profecía de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de él, se dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa palabra virgen allí
no es una palabra virgen común y corriente, que es la palabra betulá en hebreo, sino que es la palabra alma. Y la concordancia Strong, tanto como el diccionario Vine, nos dicen que esta palabra alma efectivamente se traduce también como virgen, significa virgen, pero con una diferencia respecto a la palabra betulá en el término ordinario. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras betulá, ¿cierto?, es una virgen común y corriente, alma no es una virgen común y corriente, sino que es una virgen guardada y preservada por Dios, según nos dice la definición de la concordancia Strong. Por lo tanto, no es lo mismo. Significa, ¿cierto?, que es una virgen guardada y preservada por Dios, como con un velo, nos dice la definición de la concordancia Strong bajo la palabra alma. Bajo sus elementos también como elem, sus raíces también nos transmiten exactamente lo mismo, que no se trata de una virgen común y corriente. Ahora bien, cuando vamos, ¿cierto?, a la definición de milagro, la definición de milagro, según la Real Academia Española, dice que es un hecho extraordinario que no se puede explicar por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención divina sobrenatural. Por lo tanto, cuando dice que la Virgen concebirá y dará a luz, llevamos ahí 3 milagros en uno. Primero, la virginidad, que es un milagro, porque no es una virginidad común y corriente. Segundo, que la virginidad, que esta Virgen concebirá, las vírgenes no conciben. Y tercero, que la Virgen da a luz. Por lo tanto, la señal para el pueblo de Israel no es que simplemente una virgen, que simplemente una mujer dé a luz y conciba un hijo, sino que ella siga siendo virgen, tanto antes, durante y después del parto, porque esa es la señal para el pueblo de Israel. Y así lo revela el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento no dice en ninguna parte que María fue virgen perpetuamente, tampoco dice que María perdió su virginidad. Así que por lo tanto nos queda extraer las realidades que esto nos transmiten a nosotros. Primero, la postura de Mateo. Mateo comienza con la genealogía, ¿cierto? Y todo el Evangelio de Mateo comienza a mostrar al Señor Jesucristo como rey. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 2, 1, 2, donde vienen los reyes magos y dicen, ¿dónde está el rey para que le adoremos? ¿Dónde ha nacido el rey? Esto está en Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. En Mateo capítulo 21, verso 3 al 5, dice, si alguien nos dijera algo, decide, el Señor lo necesita o lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decide la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por lo tanto, se confirma que el Señor Jesucristo es rey y que Mateo lo presenta como rey. Mateo 27, 11, un poco más adelante, dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Perdón, Mateo 27, 11. Mateo 27, 11. Dice que, pues Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Por lo tanto, todo el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como rey. Y es importante que Mateo comience con la genealogía de los reyes porque está presentando a Jesucristo como una descendencia de los reyes. Y más importante aún es cuando leemos, ¿cierto?, la genealogía de Mateo capítulo 1, en el verso 11, perdón, en el verso 16, dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ni siquiera se mencionan su hermano. ¿Por qué? Porque es importante para el evangelista Mateo mostrar a Jesucristo como rey y que él fue rey eterno, considerando que el libro de Mateo se escribió alrededor de 30 a 40 años después de lo hecho. ¿Por qué es importante? Porque es importante, dado que en la época helenística y oriental, cuando un rey moría, ascendía al trono su hijo. Si el rey no tenía hijo, ascendía el rey su hermano de sangre. Y todo esto se comprueba cuando en la misma Biblia nos demuestra que Atalía mató a toda la descendencia de Ocosía, excepto su hijo, un hijo de Joás, que lo habían raptado en forma secreta. Y por eso Atalía asciende ella misma al trono, porque acabó con toda la ascendencia de Ocosías, tanto como los hijos como los hermanos de sangre. Y esto ustedes lo pueden corroborar, ¿cierto?, en el libro de los Reyes. Así que por lo tanto, se cumple que el evangelista Mateo está presentando a Jesucristo como Rey eterno. Y es importante que en la genealogía muestre allí que María no tuvo más hijos, que el Señor Jesucristo no tiene hermanos, tal cual como vemos allí. También es importante mostrar que cuando el Señor Jesucristo se queda en Nazaret bajo de un viaje de sus grandes parientes, en el verso
Lucas 2:48, José y María se acercan, ¿cierto? Después de estar unos par de días buscando al Señor Jesucristo, le dicen, ¿por qué nos has hecho así? El texto dice, tu padre y yo te hemos buscado. Y no están ninguno de los hijos de 10 años, 9 años, 8 años, que ya son bastante grandecitos ya, para poder discernir a su hermano y poder buscarlo entre una multitud. Así que por lo tanto se cumple que el mismo evangelista Lucas en este caso está mostrando que el Señor Jesucristo no tuvo hermanos de sangre. Así también esto muestra que en referente al sumo sacerdocio, cuando leemos Lucas en Números capítulo 18, versos 7 y 8, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿cierto? Es importante que él vaya al lugar del tabernáculo celestial, al lugar santísimo, y es importante que en su unión hipostática no pueda tener ni hijos ni hermanos de sangre para que él también sea, al igual que un rey eterno, sea un sacerdote eterno. Y es por eso que él no tiene tampoco hijos ni hermanos de sangre para que él se lleve el sumo sacerdocio. Más importante todavía es la evidencia bíblica que nosotros nos vemos en Juan capítulo 19, verso 26. El texto nos dice, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas son las últimas palabras de Jesucristo, Señor Jesucristo antes de morir. Y él le encarga, ¿cierto?, a su madre, a un hijo, o sea, a alguien que no es su hijo. Y a Juan le encarga a María, que no es madre, y dice el texto bíblico que Juan la recibió en su casa. Esto es importantísimo porque es otra prueba que María fue virgen perpetuamente. ¿Por qué razón? Porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Si María tiene hijos que se encarguen de ella, no solamente ella lo sabe, sino que los hijos tienen la obligación de hacerse cargo de su madre mientras ella esté completamente sola y sin quedarse en ninguna parte. Por lo tanto, se cumple aquí y es evidente que María no tiene ni un solo hijo que se haga cargo de ella, porque es obligación. La ley lo dice, honra a tu padre y a tu madre. Y por lo tanto, Señor Jesucristo, quien lo sabe mejor todavía, deja encargada a su madre a Juan. Y a Juan le dice, he ahí tu madre, que es María. Y el texto es tan así que dice que lo recibió en su casa. Y por lo tanto, si María realmente tuviera hijos, el Señor Jesucristo estaría ayudando a los hermanos a violar la ley. A sus hermanos mismos, a sus propios mismos hermanos de sangre, estaría ayudando a violar la ley. Porque es su obligación, repito, es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, es evidente que en base a toda esta evidencia bíblica, María no tuvo hijos. Y es importantísimo porque ella es la señal frente al mundo judío de que ella no tiene hijos. La señal no es simplemente que una mujer conciba y que dé a luz, no, que una virgen conciba y dé a luz. Y por lo tanto no podemos, gracias, y por lo tanto no podemos cortar, ¿cierto?, este mandamiento por la mitad. Entonces, considerando entonces la definición de milagro, yo tengo que considerar que ella no fue una virgen común y corriente, que su concepción es un imposible, por eso es un milagro, y que el nacimiento que va a tener de una virgen también es un milagro, porque las vírgenes no pueden concebir ni dar a luz. Está todo bajo el concepto de lo que significa un milagro de Dios y es imposible reinterpretarlo bajo una norma occidental que esquive la definición de lo que significa esto. Ahí estamos. Gracias. Perfecto, entonces se concluye el tiempo de Jonathan de exposición sobre la virginidad perpetua de María. Pasamos ahora, vamos a renovar de nuevo el cronómetro. Pasamos entonces a Ed. Tenés, Ed, 10 minutos de exposición, empezando a tu señal. Vale, cuando quieras. Pues, muy bien. Voy a defender la no virginidad perpetua de María con 7 argumentos. El primero, los hermanos de Jesús eran hermanos de Jesús. Sí, cualquiera que lee la Biblia y encuentra que se habla de los hermanos de Jesús, entenderá que Jesús tenía hermanos. Eso es lo lógico, lo evidente. Si Jonathan no cree que las menciones a los hermanos de Jesús se refiere a los hermanos de Jesús, entonces es él el que debe presentar las evidencias. Él tiene la carga de la prueba.
Así que hoy Jonathan tiene que decirnos quiénes son esos supuestos hermanos de Jesús y tiene que demostrarlo gramatical y contextualmente. ¿Puedo yo demostrar que los hermanos de Jesús son sus hermanos literales? Pues por supuesto. Primero por la gramática griega. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, se usa la palabra adelfos, y esta significa hermanos, y nada más. Puede significar tres tipos de hermanos. Primero, hermanos literales, es decir, hijos de los dos mismos padres. Segundo, medio hermano, es decir, hijo de uno de los dos padres. O tercero, hermano en sentido espiritual, compañero de fe, de creencia. Pero no significa nada más. El léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy dice de adelfos, hermano, literalmente, hermano de los mismos padres. Y también dice, algunos quisieran traducir adelfos de otra forma para no contradecir el dogma de María siempre virgen, cosa que no se enseña en ninguna parte de la Biblia, no lo digo yo, lo dice este diccionario. Al contrario, en el contexto de madre y de padre, es más normal que se haya referido de los judíos a hermanos propios, no a familiares en general. Y también en su diccionario teológico del Nuevo Testamento, von Soden listó dos posibles significados para adelfos: hermandad física en sentido estricto, o en el sentido más general, la hermandad espiritual de israelitas o cristianos. Entonces, ¿pueden ser estos hermanos sus primos? Pues no, porque como ya hemos visto, la palabra adelfos no significa primos. Para eso hay otra palabra que es anepsios o el circunloquio, hijo de la hermana. ¿Podrían significar adelfos parientes? De nuevo, no, porque ya hemos dicho que adelfos solo significa hermanos. Y para parientes había otra palabra, sugenes. Así que la palabra adelfos se usa 343 veces en el Nuevo Testamento y no hay ningún solo caso en el que esta palabra se emplee claramente para referirse a primos u otros familiares. Ni un solo caso. Siempre significa hermano, medio hermano o hermano espiritual. Segundo argumento, no eran hermanos espirituales. Bueno, como acabamos de decir, que podría referirse a hermanos espirituales, pero esto no es aplicable a los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Biblia hace una distinción entre los hermanos espirituales de Jesús y sus hermanos carnales. Por ejemplo, Marcos 3, 31 al 35, habla de que llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero Jesús señaló que a otros y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que hizo una clara distinción entre los hermanos carnales de Jesús y sus hermanos espirituales, sus discípulos. Sus discípulos hacían la voluntad de su Padre, pero sus hermanos físicos no. Y el texto más claro es Juan 7:5, que dice que sus hermanos no ejercían fe en él. Tercer argumento, la opinión de muchos eruditos. Sobre la palabra adelfos, que se usa en Mateo 13, 55 y 56, la Nueva Enciclopedia Católica dice, tiene el significado de hermano y hermana en sentido pleno en el mundo de habla griega del tiempo del evangelista, y naturalmente serían tomadas en ese sentido por su lector griego. El comentario exegético al griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos dice sobre la palabra hermanos, en el contexto natural, el sustantivo tiene que ver con hermanos reales, que incluye también a los medio hermanos, es decir, en el caso de Jesús, hermanos de madre. John Paul Meyer, expresidente de la Asociación Católica Bíblica de América, escribió, en el Nuevo Testamento, cuando la palabra adelfos no se usa en sentido figurado o metafórico, es decir, para hermanos espirituales, sino para designar algún tipo de relación física o legal, dice, significa exclusivamente hermano o medio hermano y nada más. Por último, el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, página 1642, dice, bajo hermanos de Jesús, Jesús creció como parte de una familia normal, con padres y hermanos. Cuarto argumento, Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice que José no conoció o no tuvo relaciones sexuales con María hasta que ella dio a luz al niño. Si yo digo, no te voy a dejar más dinero hasta que me devuelvas lo que me debes, significa que si tú me devuelves lo que me debes, yo te volveré a dejar dinero. Es decir, hay un cambio de estado marcado por la frase hasta que. Lo mismo sucede en griego. La frase griega eus o, que aparece en Mateo 1:25 y que se traduce hasta que, da a entender que después sí tuvieron relaciones sexuales. Atento a esto, Jonathan, porque sé que te vas a equivocar. No estoy hablando de la frase hasta que en español.
ni de la palabra hasta. Estoy hablando de la construcción gramatical eus o, que aparece en Mateo 1.25, no de otras parecidas, no de eus tes, eus an, agritou, agrijos o otras que también se traducen en español hasta que. Hablo de la que aparece en Mateo 1.25, eus o. El comentario bíblico Mundo Hispano, Mato, página 49, dice la expresión hasta que se usa en Mateo 1.25, en griego una conjunción acompañada por un adverbio, se encuentra 19 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica o implica claramente un cambio en la condición después de un punto de tiempo. Lo que demuestra que después de nacer Jesús sí tuvieron relaciones sexuales. Quinto argumento, el término primogénito. Mateo 1.25 y Lucas 2.7 registran que María dio a luz a su primogénito. Aunque la palabra primogénito pudiera tener varias acepciones, el significado primario es el de primer hijo de unos padres. El diccionario bíblico del Monseñor Francesco Spadafora, que es católico, por cierto, dice primogénito es el primero que nace en una familia. Esto implica que María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús, porque si no, se hubiera usado la palabra unigénito, no primogénito. Lucas 7.12 habla del hijo único de una mujer, lo que demuestra que el escritor sabe distinguir entre hijo único y primogénito. Sexto argumento, la opinión de sus vecinos, de los de Jesús. Mateo 6.3 dice, este es el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, ¿verdad? ¿Y sus hermanas? Viven aquí con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes dijeron esto? Pues no fueron simples desconocidos, sino sus vecinos de Nazaret, quienes los habían visto crecer. Sabían que Jesús era carpintero, sabían quién era su madre y sabían que tenía hermanos y hermanas. Se acepta la frase que el hijo del carpintero identifica literalmente al padre adoptivo de Jesús, José, y también se acepta que la frase su madre María identifica literalmente a la madre de Jesús. Pero se niega que las frases sus hermanos y sus hermanas identifiquen claramente a los hermanos de Jesús, literalmente. ¿Qué tipo de interpretación es esa? En la obra Alfred Greek Testament 1980 se dice que no se presenta indicación lingüística, textual en absoluto, para inferir que sus hermanos se deba entender, en cualquier sentido, menos literal que su madre. En la siguiente obra, Notes of the New Testament de 1977, Barnes señaló que reconocer a estos hermanos y hermanas como los hijos de José y María es la interpretación justa. Y añadió, la gente de la comunidad pensó eso y habló de ellos de esa manera. Séptimo y último argumento, Salmo 69.8. Aunque se diga muchas veces que la Biblia no dice directamente o explícitamente que María tuvo hijos, la realidad es que sí lo hace. El Salmo 69.8 es un salmo mesiánico, así que tiene un cumplimiento en Jesús. Dice, me he convertido en un extraño para mis hermanos, en un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Se cumplió esto en Jesús? Claro que sí. Juan 1.11 dice, vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Y Juan 7.5 dice que sus hermanos no ejercieron fe en él. El comentario bíblico de Matthew Henry sobre Salmo 69.8, gracias, página 472, dice, David se queja de la hostilidad de los amigos y parientes. Y dice, esto se cumplió en Cristo, cuyos hermanos no creyeron en él y fue abandonado por sus discípulos. Y el comentario bíblico de William MacDonald sobre el Salmo 69.8 dice, hablando de Jesús, parte del precio de la obediencia fue la tristeza de estar separado de los hijos de su madre. Sus propios hermanos le miraban y le consideraban como un loco. Así que hemos presentado 7 argumentos que demuestran que María indudablemente sí tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. El primero, los hermanos de Jesús eran sus hermanos. El segundo, no eran hermanos espirituales. La opinión de muchos eruditos. Mateo 1.25. El término primogénito. La opinión de sus vecinos. Y el Salmo 69.8. Muchas gracias. Perfecto, Ed, justito los 10 minutos de exposición entonces para el apologista Ed. Ahí pasaron las 2 exposiciones, 20 minutitos, y pasamos directamente a los 10 minutos de refutación. Comenzamos entonces por Jonathan, tus 10 minutos de refutación, comenzando a tu señal. Ok, partamos ¿Ya? entonces. Sí. Ya.
Eh, Bien, mi oponente ocupa el término adelphos y dice, interpreta esto como en el ámbito lógico. No, no hay que interpretarlo en el ámbito lógico. En la interpretación en base a la razón y a la lógica es una interpretación de un movimiento herético que corresponde al siglo XIX, conocido como teología liberal. Así que por lo tanto no hay que colocar la lógica o la razón como la base absoluta para interpretar la Biblia. Ya interpreté ya todo lo que significa milagro, así que tendríamos que negar todos los milagros porque no se sometan ni a la razón ni por supuesto a la experiencia. Así que por lo tanto no hay que colocar la lógica como base absoluta para interpretar la Biblia. La palabra Delfos, según la concordancia Strong y el diccionario Vine, la cual simplemente te da la definición del dicho término, no hacen teología. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otros diccionarios, estos diccionarios te dicen el significado de la palabra, nada más. Y por lo tanto, es lo más neutral posible. Y no te dicen que allá en Mateo 1.25, acá en este otro pasaje significa esto, así que por lo tanto, eso es obviamente apoyarse no en un diccionario, sino en alguien, en una postura teológica que escribió en un diccionario y se aprovecha, ¿cierto?, de eso. Así que por lo tanto, la palabra hermanos, según el diccionario de la Concordancia Strong, puede significar pariente lejano o pariente cercano, tanto literal como figurativamente. Por lo tanto, como significa pariente cercano, puede significar perfectamente tíos, puede significar perfectamente hermano, primo, etcétera, incluyendo hermanos de sangre. Todo esto lo podemos saber a causa de que en la página 54 del libro de Manual de Usos Bíblicos de Ralph Gower nos habla de que en los tiempos de Jesucristo habían familias extendidas. Es decir, no eran familias nucleares padre, madre, hijo, eran familias extendidas. Padre, madre, abuelo, abuela, tío, tío, prima, primo primer nivel, primo segundo nivel, etcétera. Así que por lo tanto hablamos de familias múltiples y por lo tanto queda totalmente a un lado la idea de que se trataban solamente de hermanos de sangre cada vez que se mencione la palabra allí. Además, dijo que la palabra puede significar hijos de padre, madre, medio hermano o sentido espiritual. Bueno, ya lo refutamos ya porque la concordancia de esto nos dice que significa tanto literal como figurativamente pariente lejano o pariente cercano, tanto literal como figurativamente. Cuando él menciona a Tuggy y von Soden, eso se llama, en el caso de von Soden, falacias verecundiam, porque no estamos aquí para saber lo que dijo von Soden o para saber la opinión de von Soden respecto a si María es perpetuamente virgen o no. Así que falacias verecundiam, no es válido lo de von Soden. Lo de Tuggy también es falacias verecundiam, o mejor dicho, algo que no es válido. ¿Por qué? Porque Tuggy se hace hacer doctrina con un texto, con la definición de una palabra. A mí no me interesa escuchar doctrina, a mí me interesa lo que significa el término, nada más. Así que por lo tanto, se equivocan constantemente. Además, ¿cuál es el error aquí con este que se comete con la palabra Delfos? Que estaban desposados. Así que el mismo pasaje que está en el verso 18 nos dice que estaban desposados. Vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 18. Dice Mateo capítulo 1, verso 18. Perdón, verso 18. Sí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que habían conseguido el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ningún minuto hay una fiesta nupcial ahí en el relato. Por lo tanto, queda descartado que se trata del conocer de relaciones sexuales. Así que fuera totalmente de contexto si yo quiero interpretarlo como alejado del desposorio. Así que totalmente lo que hace tú y von Soden se equivocan porque ignoran lo que es el contenido, el contexto del desposorio. Ahora, mi oponente ocupa otro argumento que es el tema de Anepsio. Anepsio sale una sola vez en todo el Nuevo Testamento y no está en ninguno de los evangelios y no se aboca a la persona de Cristo. Por lo tanto, falacia de francotirador, no es argumento, ¿ya? Más todavía, si en el siglo I, señor Ed, no hay canon bíblico, no hay Nuevo Testamento. Así que más fuera de contexto todavía al utilizar el argumento del anepsio, fuera de contexto totalmente, que habla de que se menciona 349 en el Nuevo Testamento. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? Si lo que importa es saber cuál es el argumento, porque como todos ustedes ya saben, no existía el Nuevo Testamento, y más encima la palabra nepsios se menciona una sola vez en todo el Nuevo Testamento y está en otro contexto totalmente, no para referirse a María, a los hijos de Jesucristo, nada, ¿ya? Así que fuera de contexto, no sirve eso. Luego habla de que estos hermanos no ejercían fe. Bueno, dice esto mis hermanos
Cuando el Señor Jesucristo dice, ¿quiénes son mis hermanos? Estos son mis hermanos. Claro, lo hace en el sentido espiritual, pero él en ningún momento está negando que María sea madre física de él, o, en este caso, que el Señor Jesucristo no tenga hermanos, no tenga hermanos en el sentido de lo que significa la palabra adelfos. O sea, volvemos a lo mismo con el tema de adelfos, ¿ya? Pariente lejano, pariente cercano. No pueden significar primos ni hermanos de sangre, porque cuando uno los verifica, cada uno de esos hermanos mencionados por nombre, que es Judas, Simón, etcétera, ninguno tiene como padre a José ni como madre a María, la madre del Señor Jesucristo. Así que por lo tanto simplemente es una suposición nada más. Luego habla de que hermanos reales, John Paul Meyer, bueno, hay que decirle a John Paul Meyer, bueno, lo de John Paul Meyer es una falacia ad verecundem, porque ¿qué me importa a mí lo que llega a John Paul Meyer? ¿Ya? Hay que decirle a John Paul Meyer, para que todo usted se lo diga, Adrián Ed, porque lo sigue a él, a John Paul Meyer, que en Romanos 9.3 se menciona la palabra Delfos, y Pablo nos está refiriendo a gente que no se refiere en ningún momento en un sentido espiritual. Así que por lo tanto, en ese pasaje sí se habla de adelfos, sí se habla de adelfos en un sentido físico, de pariente. Y dudo mucho que se trate exclusivamente de hermanos de sangre, porque allí el apóstol Pablo está hablando de aquellas que son su descendencia según su línea de sanguínea. Así que por lo tanto, sí hay pasajes en donde efectivamente la palabra delfos, que se refiere a una línea sanguínea, no se refiere exclusivamente a hermanos de sangre. Bueno, lo mismo con el respecto al Señor Jesucristo, ¿ya? Así que eso que significa hermano, medio hermano, o en sentido figurativo, es un ambiente queda totalmente descartado, porque se trata simplemente de una falacia ad verecundia. Lo mismo con la palabra con el conocer, ¿ya? En el conocer, en la época, según la página 66 del libro de Rolf Gower y la página 125 del libro Uso y Costumbres Bíblicas de los Tiempos Bíblicos de Fred White, se nos habla del uso del velo. Y el velo era en todo minuto usado tanto frontalmente hasta que termine la fiesta nupcial. Por eso que José no conocía a María, ¿ya? Así que por lo tanto también, fuera de contexto también con el tema de la palabra que el conocer. Le invito a que estudie más el tema del desposorio, ¿ya? Sobre todo en la página 148 del río de Gower, cuando decía que el mismo texto de cultura hebrea nos dice que rara vez se sacaban el velo. Y cuando se acercaba a cualquier hombre, se colocaban el velo frontal. Y esto lo podemos ver efectivamente con el tema de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con el tema de primogénito? Primogénito significa primer nacido. No significa primero que otros hermanos nacidos. No sé si entendió bien lo que quiere decir. Primogénito significa primer nacido, no primero que otros nacidos. Y para que usted entienda que Jesucristo ¿cuánto tiempo me queda? Ok, perfecto. Y para que todos ustedes me entiendan que nuestro Señor Jesucristo es primogénito y unigénito a la vez, ¿ya? Vamos a leer Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por lo tanto, se confirma que el Señor Jesucristo es primogénito y unigénito. Además, insisto, no entiendo por qué pensar que la palabra primogénito significa que hayan otro hermano, si la palabra primogénito significa primer nacido. ¿Cómo lo podemos corroborar esto? Muy bien, lo podemos corroborar a través de Éxodo 22, 29 al 30. Éxodo capítulo 22, verso 29 al 30. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, 7 días estará en su madre y al octavo día me lo darás. Me gustaría que a alguien se le ocurriera pensar si en 8 días la mujer vuelve a quedar embarazada para tener más hijos, para recién ir a circuncidar al hijo al octavo día. Obviamente, por supuesto que no. Se confirma entonces que la palabra primogénito significa primer nacido y no primero que otros hijos. Y lo del Salmo 69, me gustaría que fuera el Salmo 69.5, porque dudo mucho que hayamos que pensar que el Señor Jesucristo haya mentido o haya pecado, porque el Salmo 69.5 dice lo siguiente. Salmo 69.5. Y aparte, lo que dice el Salmo 69.8 no se repite de forma literal allá en el Nuevo Testamento, así que por lo tanto fuera totalmente de contexto y no tengo por qué apoyarme en lo que digan otros
sino en lo que respecta a la revelación bíblica. El Salmo 69, 5, ahí está, ahí no me ha Tiempo. llegado. Muchas gracias. Sí. Perfecto, entonces ahí culmina los 10 minutos de refutación por parte de Jonathan. Vamos a renovarlo de vuelta. Y pasamos a los 10 minutos de refutación por parte del apologista Ed. A tu señal, empezamos. Muy bien. Bueno, Va. te gustan mucho los diccionarios, pero creo que no los lees demasiado bien, ¿no? Primero hablas de la palabra alma y betulá. Realmente no sabes lo que significan estas palabras. Betulá significa virgen. Sí, eso es cierto. Pero alma no. Vamos a ver lo que dice el Strong. Bueno, tú dices que alma significa una virgen, pero que además es separada por Dios para un propósito especial. Alma, según el Strong, lo define de la siguiente manera. Muchacha, como usando velo, o privada. Ya está. ¿Dónde pone virgen ahí? En ningún sitio. Vamos al diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez. Dice joven, muchacha. No dice virgen. Diccionario hebreo español, muchacha en edad de casarse, mujer joven. Tampoco dice virgen, vaya. Y si vamos al diccionario de Luis Alfonso Schockel, dice muchacha, chica, joven, doncella. Vaya, no dice virgen. Así que tu argumento que usas en todos tus debates de alma y betulá está sacado de contexto. O no te has dado cuenta que alma no significa virgen, o lo estás haciendo a propósito. No sé cuál de las dos será peor. Es verdad que alma se puede usar para hablar de una virgen, pero también se puede usar para hablar de una doncella o de una muchacha casada. Pero no significa literalmente virgen. Es más, siguiendo tu propio argumento, vamos al Salmo 68:25, donde dice, los cantores procedieron enfrente, los tocadores de instrumentos de cuerdas detrás de ellos, y dice, en medio estuvieron las doncellas al mar tocando panderetas. Si según tú, las doncellas eran vírgenes separadas por Dios para un propósito especial, ¿cuál era el propósito especial de Dios? ¿Tocar la pandereta? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Dices luego que Jesús es rey. Bueno, esto está totalmente sacado de contexto, ¿no? Jesús es rey en otro sentido. Jesús mismo dijo que su reino no era parte de este mundo. Así que Jesús es el heredero al reino de Dios, pero no era rey cuando estaba aquí en la tierra. Vamos a ver qué cosas hacían los reyes, ¿no? Una de las costumbres pues era casarse y tener muchas esposas y concubinas. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús tuvo esposas y concubinas? El rey solía tomar el mando en la batalla. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús fue a una batalla? También hacía de tribunal supremo en cuestiones judiciales. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús intervino en cuestiones judiciales? El rey tenía que escribir para sí mismo una copia de la ley. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús escribió una copia de la ley? A los reyes se les ungía con aceite de unción. ¿Dónde dice la Biblia que ungieron a Jesús con aceite? Los reyes reclamaban tributos, peajes, despojos. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús ganara dinero de esa manera? ¿Cómo puede ser Jesús rey siendo a la vez carpintero y siendo hijo de un carpintero? La Biblia dice que Jesús sería rey en el futuro. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono, futuro. Lucas 22:18, porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios, etcétera, etcétera. La Biblia dice que Jesús no se comportó como un rey y dice que su reinado se haría efectivo en el futuro. Así que, aunque se le podría llamar rey de manera prefigurada, no fue rey literal. Después hablas de la genealogía, pero la genealogía no tiene nada que ver. Primero, la genealogía son desde una persona hasta otra, en este caso, hasta Jesús, ¿no? Entonces los hermanos, si tuvo hermanos, fueron después, no pintan nada en la genealogía. Además, en la genealogía sueles decir que no aparecen los hermanos de Jesús, pero sí aparecen otros hermanos. Pero es que tampoco se mencionan muchos hermanos de personas de la genealogía de Jesús de Mateo. Por ejemplo, se menciona a Jacob, pero no a su hermano Saúl. Ezrón tuvo un hermano y no aparece en la genealogía. No aparecen los hermanos de David, ni de Salomón, ni de Sealtiel, ni de muchos otros. De manera que la ausencia de los hermanos en esta genealogía no demuestra nada. Te estás basando en una falacia
del silencio. Hablas de la peregrinación a Jerusalén, diciendo que aquí no se ven los hermanos de Jesús. De nuevo, falacia del silencio. Aquí tampoco se ven los hermanos parientes de Jesús, tampoco existían entonces. Pero además, si María perdió a su único hijo de 12 años, como tú crees, pues sería de considerar una mala madre, ¿no? Estar un día entero viajando sin saber dónde estaba su hijo. Pues es mucho más probable que su madre estuviera ocupada o cuidando a niños más pequeños, a sus hijos más pequeños, y por eso el mayor, que viajaba entre la multitud, podría pasar más desapercibido. Hablas también del sumo sacerdote, pero no te das cuenta de una cosa. Mira, Hebreos 7, 27 y 28, pues dice, el versículo 27, que el sacrificio de Jesús es una vez para siempre. Así que el sumo sacerdocio no tiene que pasar a nadie más, porque ya no hace falta más sacerdotes. El sacrificio de Jesús vale para siempre. Además, tu argumento es bastante absurdo, porque según vosotros Jesús no muere en la cruz, ¿no? Porque Jesús es Dios y tiene la unión hipostática, ¿no? Así que como mucho muere una de sus naturalezas, la humana, aunque por otro lado decís que son inseparables. Bueno, el caso es que la naturaleza divina no muere y por tanto tu argumento no tiene sentido, porque aunque tuviera más hermanos, como no muere totalmente, pues no necesita pasar el sacerdocio a nadie más. No sé cuánto tiempo me queda. Perfecto. Vamos a otro de tus argumentos. Perfecto. Vamos a otro de tus argumentos, que es el de cuidado, el de que Jesús le deja a María al cuidado de Juan. Bueno, de nuevo estás sacando pues todo de contexto, ¿no? Porque hay muy buenas razones para entender por qué Jesús le dejó a Juan al cuidado de su madre. Primero hay que entender que los hermanos de Jesús no eran creyentes, como ya te he dicho en Juan 7:5. ¿Y qué pasó? Que Jesús antepuso su familia espiritual a la física. Para Jesús era más importante las necesidades espirituales que las físicas, y quería que su madre estuviera cuidada espiritualmente. Dices que debido a la cultura hebrea estaban obligados a cuidar de su familia, fueran creyentes o no. Pero eso estaría contradiciendo al propio Jesús, que dijo en Marcos 3, 31 al 35, que su familia no era la física, sino la que hacía la voluntad de su Padre. Para Jesús, lo más importante era su familia espiritual, no la física. Segundo, el primo de Jesús, el apóstol Juan, era un hombre de fe probada y era al discípulo que Jesús amaba de forma entrañable. Así que era bastante lógico que dejara a María al cuidado de este discípulo. Tercero, el hecho de que Jesús dejara a María al cuidado de Juan no implica que sus hermanos debieran desentenderse de María. Sencillamente estaba preocupado porque María tuviera el cuidado espiritual, que además en ese momento era muy importante. Se le acababa de morir el Hijo de Dios. ¿Cómo estará una madre que se le acaba de morir el Hijo de Dios? Necesita consuelo, es un momento muy duro y sus hijos no le pueden dar consuelo espiritual. Por eso antepuso el cuidado espiritual al físico. Y esto coincide con lo que el propio Jesús decía: sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también las demás cosas. Para Jesús lo más importante era el cuidado espiritual. Y por último, estaba profetizado que Juan sería el último apóstol en morir, así que el hecho de dejar a María al cuidado de Juan también aseguraba que tras la muerte de sus hermanos conversos, María siguiera bien cuidada. Por cierto, Juan era primo de Jesús, con lo cual Salomé, la madre de Juan, era hermana de María, así que era bastante normal también que estuviera allí en su casa, porque quedaban en familia. Por último, hablas de la señal de la Virgen. Me queda un minutito, muy bien. Y bueno, la señal de la Virgen literalmente es que María daría a luz a Jesús siendo virgen. Ya está. No está diciendo lo que pasaría después. La señal no es que María quedaría virgen de forma perpetua. Esto te lo estás inventando tú. Así que María fue virgen, ya está, se acabó la señal, y luego podría haber hecho otras cosas, como quedarse embarazada, como prueba todos mis argumentos que
he demostrado en mi inicio. Ya no tengo más tiempo, así que continuaré en mi contrarrefutación. Ok, entonces te faltó unos 20 segunditos. Así culmina los 10 minutos de refutación por parte de Ed. Y pasamos ahora directamente a los 5 minutos de contrarrefutación. Tenemos 5 minutitos más por parte de Jonathan. Jonathan, a tu señal, corre el tiempo. Perfecto. Ok. Ya. Bien, a ver. Bueno, mi oponente parte con una falacia ad hominem, comienza a atacar a mi persona diciendo que yo no sabe lo que significa. No, no se trata de que yo no sé lo que significa, tienes que demostrarlo. Me llama la atención que Adrianet venga aquí al canal del Peso de la Verdad a mentir descaradamente y a decir que la concordancia Strong no dice que la palabra alma significa virgen. Dama y caballero, saquen toda su concordancia Strong, todos los que están en su casa, los invito a hacerlo, vayan al número 5959 en hebreo y vean cómo la concordancia Strong traduce efectivamente la palabra alma como doncella y también como virgen. Y es tan así, damas y caballeros, que cuando ustedes van a Mateo 1.23, que cita ese pasaje de Isaías 7.14, que es mi fundamento principal, dice el pasaje bíblico: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, el autor de Mateo está citando Isaías 7.14 y él traduce la palabra tal cual como está, como significa en hebreo también, virgen. Y ya dije la diferencia que significa la palabra virgen betulá respecto a la virgen alma, que es totalmente distinta. Vayan, hagan su ejercicio, vayan, busquen la concordancia Strong, número 5959, y vean allí que está traducido también como virgen. A ver quién es el que está mintiendo aquí, dama y caballero. Producto también, otro de mi fundamento que yo mostré fue totalmente esquivado también descaradamente, fue el que yo dije que Mateo presenta a Jesucristo como rey. ¿Por qué razón lo dije? Porque eso es lo que hace. Lo menciona en Mateo capítulo 2, verso 1 al 2, fue esquivado ese argumento. Lo menciona en capítulo 21, verso 3 y 5, también fue esquivado ese argumento. Lo menciona en Mateo 27, verso 11, fue esquivado ese argumento. Y algo más, señor Ed, usted sabe qué causa murió el Señor Jesucristo y cómo le escribieron arriba mientras estaba crucificado. ¿Sabe qué causa? ¿Sabe lo que dice? Este es rey de los judíos. Así que eso es totalmente bíblico y así lo presenta Mateo. Mateo lo presenta como rey, punto, se acabó. Ahora, mi oponente, Adrián Ed, comete el otro error garrafal, que en vez de hablar del argumento que yo di, de refutarlo, se coloca a hablar del reinado de Jesucristo. Es decir, confunde el rey con el reinado, totalmente fuera de contexto. Y comete falacia de espantapájaro, algo que yo no dije. ¿Dónde está que Jesucristo tuvo una batalla? ¿Dónde está que tuvo eventos judiciales? ¿Dónde está que tuvo una copia de la ley? ¿Dónde está que estuvo en un concilio? O sea, toda falacia de francotirador y falacia de espantapájaro atacando lo que yo nunca he dicho. Así que mi fundamento sigue firme, señor Adrián Ed. Yo espero que algún día los pueda refutar. Luego, habla de la genealogía. Ya la genealogía dice, no, que ya dice que no se menciona otro hermano, por ejemplo, el hermano de David, y que por lo tanto es la falacia del silencio. No, no es falacia del silencio. Es la posición teológica de Mateo. Al igual como todos los libros del Nuevo Testamento tienen diferentes posiciones teológicas, como Juan, como Marcos, ¿cierto? Como Lucas, que muestran al Señor Jesucristo de diferentes perspectivas, Mateo, para que usted sepa, lo presenta como rey. Y si usted esquiva eso, está esquivando la realidad. Lo invito a leer de nuevo Mateo 2.1.2, Mateo 21.3.5, Mateo 27.11 y así sucesivamente. No es culpa mía que no se estudie el libro de Mateo. Y además, cuando el texto dice tu padre y madre, ¿ya? El pasaje está hablando, ¿cierto?, de lo que corresponde a una familia espiritual, pero Jesucristo nunca niega que María sea su madre física, ni tampoco él niega que tenga el adelfos, es decir, hermanos en el sentido de pariente cercano, por los motivos que ya dijimos ya, que donde la palabra Delfos es imposible que se trate de hermanos de sangre respecto al Señor Jesucristo. Luego vamos al tema, ¿cierto?, de la unión hipostática. No tengo por qué habla de la unión hipostática, el tema es otro, ¿ya? Luego habla de habla de los argumentos de un agnóstico que dice que Jesucristo, a María se le perdió porque estaba preocupado su hijo menor. No, falso. El pasaje que habla en Mateo
habla de que estaban con familia extendida. De hecho, el mismo texto te dice que María la estaba buscando dentro de su parentela. Por lo tanto, se perdió dentro de su parentela. ¿Ya? No es que María fue descuidada, no, porque todos se cuidaban entre sí. Eso se llama familia extendida. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no al lugar y confunde una familia extendida con una familia nuclear. Eso ya lo dijimos ya. Ignora la cultura del pasaje bíblico. Luego, el tema de que Jesucristo prefirió su familia espiritual. Señor Adrián Ed, estamos bajo la ley. Aquí la ley no funciona si creen en Jesucristo o no, porque la ley es antes de que naciera Jesucristo. Así que falacia de francotirador. No ha podido refutar lo que yo dije. Así que con eso quedamos. Muchas gracias. Perfecto, ahí se acabó los 5 minutos de contrarrefutación por parte de Jonathan. Volvemos a reanudar. Y pasamos entonces a Ed. Ed, tenés tus 5 minutos de contrarrefutación. Empieza a tu señal. Vale, listo. Bueno, creo que Ya. Jonathan no sabe cómo funciona el diccionario Strong. Porque primero da una definición, y lo tengo aquí delante, 59-59, alma, muchacha, como usando velo privada. Y luego abajo, donde él cree que es la definición, es lo que pone la Reina Valera. Pone definición en Reina Valera. Es cómo lo traduce la Reina Valera. Doncella, virgen. Pero no es la definición. No es la definición. Debido a esto me imagino que no comprende cómo funciona el diccionario Strong, que además es lo único que le vale, porque mis otras definiciones no le vale, solo el Strong. También se equivoca con la de Adelfos. ¿Pero qué te pasa, Jonathan? ¿Te has vuelto a equivocar? Porque en la referencia número 80, Adelfos, en el Strong, no dice parientes, literalmente o figuradamente. No lo dice, pero lo has cambiado totalmente. Dice hermano, literalmente o figuradamente. Has cambiado la palabra porque te conviene. Tienes que mirar el diccionario Strong y invito a todo el mundo que vaya a la referencia número 80 y verá cómo pone Adelfos, hermano. Y Jonathan decía pariente. Ha cambiado la palabra porque le ha interesado. Después se ha montado una película con respecto al desposorio, al velo, al significado de guinosco. Te recomiendo que escribas guiones de películas porque lo que te has montado es bastante increíble. Hay un versículo que te refuta totalmente. Todas estas cosas te las refuta. Es Lucas 1:34. En Lucas 1:34, el ángel le dice a María que va a tener un hijo. Y María dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ginosco. Así que, según Jonathan, como José no conocía a María porque iba tapado con el velo, parece ser que ginosco para Jonathan es ver la zona buconasal, ¿no? Porque el velo tapaba así, entonces como no se ve la zona buconasal, ya no conoce, ¿no? Pues entonces, si María tampoco conocía varón, ahí va, los varones también llevaban velo. Los varones también llevaban velo porque María no conocía varón, porque no veía la zona buconasal. Y también, María pues debía estar la pobre un poquito perdida en biología, porque para Jonathan, que dice que conocer significa, ginosco significa conocer literalmente, pues María debía estar un poquito perdida porque pensaba que conociendo a un hombre ya se quedaba embarazada. O sea, que estaba María así tan tranquila, venía una amiga, le decía, mira, te voy a presentar a un chico. Así, se miraba, María y José, ¿no? Y decía José, hola, soy José. Y María, hola, soy María. Uy, me quedé embarazada porque conocí a José. ¿Pero veis lo absurdo? Evidentemente, conocer ginosco significa tener relaciones sexuales. Es evidente. En Lucas 1:34, ¿quién es el protagonista? María. ¿Qué contexto tiene? El ángel le dice que va a tener un hijo. ¿Y qué palabra se usa? Ginosco. Vamos ahora a Mateo 1:25. ¿Quiénes son los protagonistas? José y María. ¿En qué contexto? El ángel le dice que va a tener un hijo. ¿Y cuál es la palabra? Ginosco. La misma, es todo lo mismo. Si en Lucas 1:34 ginosco significa tener relaciones sexuales, en Mateo 1:25 también tiene que significar tener relaciones sexuales. Por favor, Jonathan, que no es tan complicado. También has mencionado que todas mis citas son falacias ad verecundiam. Todo es una falacia ad verecundiam. Pero tú puedes citar a tus libros de Ralph Gower que esos no son falacias, ¿no? Hay que ser un poquito consistentes. Si todas las citas que yo hago son falacias, pues tú tampoco hagas citas. Luego hablas de Romanos
muchas gracias, Romanos 9, 4 y 5, y dices que esto significa, pues claro, que eran hermanos, que aquí eran hermanos de Pablo, ¿no? Pero en Romanos 9, 3 y 4, en el 4, porque te has parado en el 3, en el 4 te da la respuesta. Dice la Biblia Católica Latinoamericana, que te gusta bastante, dice hasta el punto en que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Y dice el 4, ellos son los israelitas. Se refiere a los israelitas. Los hermanos son los israelitas, es decir, los hermanos espirituales. Espirituales. Por eso se usa aquí el término hermano, espirituales. Así que no hay ningún parentesco diferente a hermanos físicos. Siempre es hermanos físicos, literales, hijos de los mismos dos padres, o medio hermanos, como es el caso de Jesús, o hermanos espirituales. Tiempo. Perfecto, entonces culmina ahí los 5 minutos de contrarrefutación por parte de Ed. Y pasamos ahora entonces a las 2 preguntas por cada uno, con 30 segundos de respuesta. Empezamos por Jonathan. Tu primera pregunta hacia Ed. Ajá. Bien, yo ya expliqué ya lo que significa la palabra alma según la concordancia Strong, también el diccionario Bind. Dice que la palabra es virgen. Ya. De hecho, las traducciones lo colocan como virgen, no como doncella en Isaías 7:14. Entonces mi pregunta es sobre Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice, citando el mismo pasaje, Isaías 7:14, dice aquí, he aquí una virgen concebirá a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi pregunta para Adrian Ed, ¿cómo se traduce aquí la palabra griega? ¿Doncella o virgen según Mateo 1:23? Perfecto. ¿Entendió la pregunta, Ed? Sí, pero en 30 segundos no me va a dar tiempo a buscar la palabra. Toma, adelante, dele con la pregunta nomás. Sí. ¿Ya empezó el tiempo? No, ¿a tu señal? Ah, vale. Ya. Sí, vale. Bueno, me toca buscar la palabra, a ver. Mateo 1:23. ¿Cuál es la palabra? Espero que me dé tiempo. Virgen, a ver, está aquí, 39, 33. A ver si me abre el internet. Dame un segundito, que me está haciendo lento el internet. Oye, Perfecto. Vale. sí, se acabó el tiempo. Parcenos. Soltera, Sí, por implicación, hija, no casada. se acabó el tiempo. Fuera de tiempo. Eso es lo que dice el Strong. Perfecto, entonces Ed, ahora pasamos a la primera pregunta de Ed hacia Jonathan. Muy bien. Tú dijiste que los hermanos de Jesús son otro Santiago, otro Judas, que no son hijos de María y José, pero que estos sí son discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, ¿me puedes explicar si estos hermanos de Jesús son otros, ¿no? Pero discípulos de Jesús? ¿Por qué Juan 7:5 dice que sus hermanos no eran creyentes? Ya. ¿Entendió la pregunta, Jonathan? Sí. Perfecto. A tu señal entonces corre el tiempo. Bien, lo voy a volver a explicar. La palabra adelfos, según el diccionario Vine y el diccionario, también la concordancia Strong, significa parientes. Parientes, el diccionario Vine dice pariente cercano, pariente lejano. Por lo tanto, la palabra hermanos se puede significar tanto en sentido figurativo o literal. Y yo no sé por qué la pregunta se refiere a ser discípulo. Eso se llama falacia francotirador, no tiene absolutamente nada que ver con el asunto. Estamos hablando con respecto a que habían hermanos que no eran creyentes. Pueden haber sido tíos, primos, porque eso es lo que significa la palabra adelfos. Vaya y búsquelo. Perfecto. Ahí termina entonces la respuesta de Jonathan. Pasamos a la última pregunta de Jonathan para con Ed. Ahí preparamos de vuelta. Jonathan, tu micrófono creo que está apagado. Ahí va.
En Romanos capítulo 9, verso 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Mira lo que dice ahora, los que son mis parientes según la carne. Es decir, el contexto directo de lo que se llama aquí la palabra hermanos, que es adelfos, quiere decir que son mis parientes según la carne. Mi pregunta, aquí, como la palabra es adelfos, se refiere solamente a los hermanos de sangre y medios hermanos del apóstol Pablo, descartando todo lo que no sean, es decir, descartando los tíos, los abuelos, los primos, descartando todo el resto de los parientes, porque aquí la palabra es adelfos. Ya. Mm, Yo la o sea, la pregunta... pregunta exacta, porque o sea, he entendido la Ok, idea, no pero la entender. pregunta... Sí. Se lo hago de nuevo, no hay problema, no hay problema. Se lo hago de nuevo, no hay problema. Romanos 9:3 dice, porque desear yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El contexto de hermanos es los que son parientes según la carne. Descartamos el lado espiritual entonces. Mi pregunta es aquí, como la palabra es adelfos, Pablo se refiere solamente a sus hermanos de sangre y medios hermanos y no a ningún primo, ni tío, ni ningún otro personaje. Esa es mi pregunta. Vale, cuando Ya. quieras. ¿Entendió? Sí. A tu señal, Ed. Vale, adelante. Bueno, esto ya Ya. te lo acabo de responder ahora en mi contrarrefutación. Si sigues hasta el 4, versículo 4, dice, ¿quiénes son? Repetimos, pues desearía yo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas. Son los israelitas. Los hermanos, los de su raza según la carne. Todo ese grupo es el mismo. Los israelitas, o sea, son sus hermanos espirituales. Se refiere a los hermanos espirituales. Perfecto. Tiempo. Ya. Ahí termina la respuesta Ya. de Ed. Entonces, y pasamos a la última pregunta de Ed para con Jonathan. Ed, ¿tenés tu última pregunta? ¿Vale? Perfecto. Muy bien, tú dices que las familias judías eran familias extendidas, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué cuando murió Jesús le dejó el cuidado de María a Juan, que no era familiar de Jesús, en lugar de dejársela a algunos de esos hermanos, que según tú eran parientes, miembros de la familia extendida de Jesús? Ya, perfecto. ¿Entendió la pregunta, Jonathan? Sí, sí. Ya, ¿tu señal? Sí, bueno, esa pregunta yo también yo la respondí muy claramente. La ley, estimado, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Era obligación exclusivamente de los hijos hacerse cargo de su madre, no de los primos, no de los tíos, no de los primos de segundo grado, de los hermanos, de los hijos directamente. Por lo tanto, María no tiene hijos y se confirma que María fue virgen perpetuamente. Además, que ni siquiera había ni un hijo ni una hija de hermana de sangre de Jesucristo consolándola allí a los pies. Tiempo. Perfecto, entonces así damos por culminar la última pregunta de Ed para con Jonathan y así también con este debate. Esperemos que las personas que lo estén viendo aprendan muchísimo, como yo, por ejemplo, aprendí bastante. Y algunas últimas palabras, entonces, para despedirse, sin mencionar más sobre el tema del debate. Empezamos con Ed. Bueno, muchas gracias a ti, Ariel, por la excelente moderación. Gracias a Jonathan por la invitación. Y esperemos que hayan aprendido algunos argumentos, algunos textos. Os aconsejo que veáis el vídeo de nuevo para hacer vuestros apuntes, para poder confirmar lo que se ha dicho. Y nada, pues si Jonathan me da permiso, pues me gustaría subir el vídeo a mi canal. Y recordad también a Jonathan que quedamos pendientes para otro debate, ¿no? Me dijo él que después de este podríamos hacer otro. Así que pues me gustaría tratar el tema de la cruz, ¿no? Si Jesús murió en un madero o en una cruz, ¿no? Pues ya hablaré con él con los detalles, pero bueno, recordárselo. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vos también, Ed. Muchas gracias. Ahora pasamos con Jonathan. Sí, agradecido por ti, Ariel, por tu tiempo invertido en moderar este debate. Esperemos que haya sido de provecho para aquellas personas que lo van a buscar en el futuro en Internet. Así que muy agradecido. Para mí por él también. Ya, perfecto.
Así termina entonces este excelente debate, para mí fue espectacular, lo voy a volver a ver nuevamente y espero también que los hermanos y las hermanas hayan aprovechado también. Así que me despido con todos, me despido de Ed y de Jonathan, que Dios lo bendiga siempre. Listo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego a todos.